En Onda Cero Alicante, Empresarios con Buena Onda, con Lola Torrent. Buenas tardes, señoras y señores. Retomamos hoy nuestra programación habitual a esta hora, después de unos días de vacaciones. Y como es jueves, volvemos a la normalidad con nuestro programa dedicado al mundo de la empresa y la economía. Sean todos bienvenidos. Y comenzamos con unas pinceladas de la actualidad económica. Boletín de noticias empresariales. El paro bajó en marzo en la provincia de Alicante en 4.401 personas, lo que supone una reducción del 2,16%, un porcentaje de descenso superior al que se ha producido en el resto de la Comunidad Valenciana y del país. Se trata de la mayor bajada del paro en el mes de marzo desde el año 2002. Por sectores, el desempleo se ha reducido especialmente en servicios, construcción e industria. El Banco de España ha elevado la previsión del aumento del PIB al 2,8% para este año. Estas nuevas previsiones mejoran en 8 décimas los anteriores cálculos que difundió el supervisor hace solo 3 meses. Y el Departamento de Formación de COEPA elabora y desarrolla planes formativos de carácter intersectorial destinados tanto a trabajadores activos y desempleados como a empresarios en las modalidades de presencial y de teleformación, con el fin de mejorar la cualificación en todos los ámbitos de la empresa y potenciar su competitividad. Te ponemos algunos ejemplos. El próximo lunes, día 13, comienza un curso presencial sobre ofimática empresarial y el día 27, también de este mes, se inicia otro curso presencial sobre nóminas y seguros sociales informatizados. Más información en la web coepa.es. Son las 3 de la tarde y 32 minutos. El rincón del asesor. En este rincón del programa damos respuesta a las dudas que nos planteen sobre todo lo relacionado con el ejercicio de una actividad empresarial. Pueden dejarnos sus consultas a nuestra dirección de correo electrónico asesorondacero@gmail.com. Y vamos con una pregunta. Pablo Navarro, responsable en COEPA de Internacionalización y Financiación de la Unión Europea. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pablo. Hola, buenas tardes, Lola. Bueno, se ha observado que cuanto mayor, ¿verdad?, es el grado de internacionalización de una empresa, bueno, pues mejor ha sido su capacidad de resistir lo que son los efectos de la crisis. ¿Cómo puede una pyme cuyos recursos son limitados acceder a otros mercados? Cuéntanos. Pues efectivamente, Lola, depender de un único mercado es como tener todos los huevos en la misma cesta. Y bueno, y además de reducir el riesgo comercial, diversificar mercados también mejora la competitividad de la empresa en otros ámbitos, puesto que requiere de adaptar productos y servicios a las exigencias de cada nuevo mercado, lo que al final revierte en una mejora de procesos y en prácticas empresariales más eficientes y productivas. Pues bien, aunque se disponga de recursos para acceder a nuevos mercados, lo lógico es que inicialmente la empresa se apoye en un socio local, que es el que tiene un mejor conocimiento de las particularidades de ese mercado o de un determinado sector en su país, pues como pueden ser las normas específicas de ese sector, usos y costumbres empresariales del lugar, o perfiles de clientes determinados o temas tan importantes como el funcionamiento de canales de distribución en su área geográfica. Por tanto, la elección de un adecuado socio local es una de las claves del éxito en el proceso de internacionalización de las pymes. Y las instituciones son muy conscientes de la importancia de la cooperación empresarial en el ámbito internacional. Por ello, facilitar la localización de socios en otros países es una de las razones de ser de la red Enterprise Europe Network, una red de instituciones de apoyo a la empresa a la que pertenece COEPA a través del consorcio SEIMED.
Esta red está presente en más de 50, es muy extensa, está presente en más de 50 países y está formada por unos 600 organismos del tipo como asociaciones de empresarios, cámaras de comercio y centros de I+D+I, que a través de esta red ponen a disposición de la empresa pues experiencia y contactos internacionales, así como múltiples instrumentos muy útiles para fomentar la cooperación empresarial. Algunos de ellos muy testados y útiles, como por ejemplo disponemos de una bolsa de cooperación empresarial que a día de hoy tiene más de 10.000 ofertas. Y también cooperamos conjuntamente todas estas organizaciones que pertenecemos a la red para organizar encuentros empresariales en el marco de ferias sectoriales internacionales. Pues ahí queda esa respuesta, lo tenemos desde luego mucho más claro. Pablo Navarro, gracias por todo, un saludo. Un saludo. Y tenemos otra pregunta y otro asesor. Él es Samuel Andreu, técnico de medio ambiente de COEPA. Hola Samuel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lola. Bueno, a ver, un oyente, verás, nos pregunta dónde deben tirar los residuos que generan en su oficina, ya que en la actualidad, bueno, parece que lo depositan todo en el contenedor habitual de la basura. ¿Qué le decimos, Samuel? Bueno, en primer lugar habría que indicar que según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, los residuos generados por la actividad propia de las oficinas tienen consideración de residuos comerciales, lo que los distingue de los residuos domiciliarios, que son los que se generan en los hogares particulares. Aunque esta distinción tiene implicaciones importantes en la práctica y para el municipio de Alicante, la gestión que debemos realizar es muy similar a la que deberíamos llevar a cabo en casa cuando generamos los mismos residuos. Es decir, los residuos orgánicos tienen que depositarse en los contenedores de basura habitual, mientras que los residuos de envases de cartón los tiraremos al contenedor azul. Los envases de vidrio los depositaremos en el iglú verde y el resto de envases en el amarillo. Otros residuos habituales en las oficinas son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, como por ejemplo las bombillas o los tubos fluorescentes gastados, o incluso los equipos informáticos u ofimáticos que estén descartados. Estos residuos no deberemos depositarlos en ninguno de los contenedores que habitualmente se encuentran en la vía pública y que he nombrado con anterioridad. Para gestionar adecuadamente estos residuos tenemos dos alternativas: o bien los dejamos en la tienda donde compramos los nuevos equipos que los vayan a sustituir, o bien nos tendremos que desplazar hasta el ecoparque para depositarlos allí. También las pilas son otro residuo habitual. En este caso podremos depositarlas en alguno de los numerosos comercios que disponen de contenedores específicos para su recogida, o también podemos entregarlas en el ecoparque. En el caso de los cartuchos de tinta no reutilizables, podremos contactar con alguna empresa inscrita por la Administración como gestor para este tipo de residuos, o bien también nos podríamos acercar igualmente al ecoparque. Por último, recordar que el ecoparque se encuentra en la avenida de Elche, número 161, esto es en la carretera nacional 340, a la altura del polígono de Aguamarca. También me gustaría recordar que la empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos, UT Alicante, dispone de un ecopunto móvil que se va ubicando en los diferentes barrios de la ciudad. Y a grandes rasgos, Lola, pues estos serían los residuos habituales en una oficina y la gestión que habría que llevar a cabo con ellos. Pues gracias, Samuel Andreu, por tu colaboración. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Lola. Un saludo y buenas tardes a todos. Bueno, ya saben que pueden dejarnos sus preguntas en la siguiente dirección de correo electrónico: asesorondacero@gmail.com. Lola Torrent, empresarios con buena onda. Hoy vamos a hablarles con detalle de la normativa y los requisitos administrativos que han de cumplir las empresas de instalaciones eléctricas, y para ello tenemos con nosotros a Andrés Gálvez, secretario general de APM, la Asociación de Empresarios de Montajes Eléctricos y Telecomunicaciones de la provincia de Alicante. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lola. Bienvenido, como siempre. Muchas gracias. Bueno, para empezar por el principio, como siempre me gusta decir, ¿existe una normativa nacional que regule lo que es la actividad de los instaladores electricistas? Cuéntanos. Sí, efectivamente, existe una normativa nacional que además es muy amplia, pero que básicamente el libro de cabecera de cualquier empresa de instalaciones eléctricas es lo que nosotros en términos más o menos técnicos llamamos el reglamento de baja tensión.
Ahí se resume pues todo el tipo de normativa que debe de cumplir una empresa instaladora y cómo ejecutar esas instalaciones que luego van a desarrollar. No sé si podrías destacar, pues no sé, algunos de los aspectos más importantes de esta normativa, aunque sea amplia, pero por lo menos lo más destacado. Bien, sería aburrir a las personas que nos están escuchando ahora si nos pusiéramos con temas técnicos. No lo creo, ¿eh? Tú no eres capaz de aburrir a nadie. Sí, ya lo creo que sí. Me lo dicen con mucha frecuencia además. Pero bueno, habría que resumir en que cualquier persona que quiera desarrollar la actividad de instalador electricista tiene que tener una formación, tiene que acreditar una formación que va desde una formación universitaria, los ingenieros superiores o ingenieros técnicos en la actividad de instalaciones eléctricas, también los técnicos de grado medio y superior que cursan la formación profesional, que en la provincia de Alicante cuentan con una dotación fabulosa de 12 centros a lo largo de toda la provincia, que cuentan con unos magníficos profesionales, unos profesores increíbles que dedican cuerpo y alma a su profesión. Eso es que les gusta lo que hacen. Les gusta mucho. La verdad es que tiene que gustarles, porque si no sería imposible. Y luego hay una tercera posibilidad de acceder a la profesión, que es a través de los certificados de profesionalidad, que estos se adquieren a través de la experiencia y luego unos módulos teóricos que tienen que desarrollar en centros acreditados para ello. Después de esta formación se necesita disponer de unos medios técnicos, una serie de equipos que no vamos a nombrar aquí, porque realmente a los consumidores y usuarios nos interesa poco las herramientas que utilizan. Y una cosa que es muy importante es que están obligados a disponer de un seguro de responsabilidad civil para cubrir las contingencias de sus trabajos. Un seguro que en el caso de instalaciones eléctricas es elevadísimo, porque las cuantías mínimas, o sea, las coberturas mínimas van de 600.000 a 900.000 euros. La verdad es que es una cantidad elevada. Muy elevada. Muy elevada. Muy sí. elevada. Y nosotros como consumidores, antes aludías a ellos, Andrés, ¿qué es lo que debemos saber para no llevarnos sorpresas a la hora de contratar con un instalador electricista? Pues es una pregunta muy interesante, la verdad, Lola. Lo que debemos de saber es tener la certeza, cuando vamos a contratar con una empresa, de que esta empresa es una empresa acreditada, en este caso nuestro por la Consellería correspondiente, que es la Consellería de Economía, Empleo e Industria. Y después de que esta empresa cuenta con un seguro de responsabilidad civil. Claro, dicho así, pues muchas personas que nos estén escuchando dirán, bueno, ¿y yo cómo sé eso? Se puede conocer entrando en páginas web de la Consellería, buscando dónde está y localizando a la empresa. Hemos tratado de ponerlo mucho más fácil. Y todas las empresas que pertenecen a nuestra asociación, desde el año 2014 precisamente, disponen de un carné profesional por el cual nuestra asociación certifica que esa empresa cumple los requisitos administrativos y además tiene una póliza en vigor, porque hay quien tiene una póliza pero luego no la tiene en vigor, la tiene caducada o no ha pagado la póliza correspondiente. Que es como no tenerla, vaya. Que es como no tenerla, en caso de un siniestro es como no tenerla. Entonces, por eso nosotros venimos recomendando el tema de que antes de nada se pida el carné profesional APM, que eso solo puede mostrar cualquier instalador. ¿Qué nos puede ocurrir si no nos aseguramos que contratamos con una empresa, como decías, acreditada, es decir, profesionales? Bueno, pues nos podemos llevar... Aviso para navegantes. Sí, nos podemos llevar sorpresas desagradables. En primer lugar, y es repetir lo que acabo de comentar ya, solicitar este carné, el carné de empresa. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Una vez que ya sabemos que la persona o la empresa que viene a ejecutarnos un trabajo está convenientemente preparada para ello, debemos de pedirle un presupuesto previo. Decirle qué es lo que queremos que nos haga y que nos elaboren un presupuesto por escrito. En ese presupuesto se debe de recoger todo aquello que sea nuestro encargo, todo lo que queramos que se nos efectúe. Una vez si aceptamos ese presupuesto y se desarrollan los trabajos, lo que debemos de pedirle a la empresa es la factura correspondiente. Porque claro, aquí ya es donde pueden venir los problemas a posteriori. Caso, por ejemplo, de que no tengamos una factura formal y legal. Y aquí es donde el problema se da muchas veces con lo que nosotros quizás no muy acertadamente llamamos los manitas, aquellos que realmente no están acreditados, ejecutan una instalación y luego, en caso de tener algún problema, pues no tenemos respuesta. Yo no sé si nos podrías poner algún ejemplo concreto para que nos hagamos una idea y ponernos en situación de esto que acabas de comentar.
Pues sí, vamos a ver, a modo muy sencillo, a lo mejor en un momento determinado decidimos cambiar la lámpara del comedor de casa y nosotros los hombres, que cada vez nos vamos haciendo un poco más perezosos, pues decimos, oye, yo no la coloco, yo no me atrevo a... Bueno, pues vamos a llamar a un instalador electricista. Si quien llamamos no es la persona más adecuada para hacerlo, y esto puede ocurrir con determinada frecuencia, pues puede ser que una herramienta que esté manejando, un destornillador, unos alicates, pues se caigan en un momento determinado cuando el hombre está subido la escalera y golpean la mesa que tenemos bajo la mesa de comedor, o la mesita de cristal, o un televisor. Si quien está actuando allí no es una empresa acreditada y que goza de un seguro de responsabilidad civil, pues en el mejor de los casos nos van a decir, lo siento mucho, señora, ha sido sin querer. Sí que lo siento, ¿verdad? Pero, sí, pero, claro, ¿qué voy a la hacer? mesa está rota y el televisor no funciona. Tenga usted en cuenta que me estoy ganando la vida, etcétera, etcétera. Esto no ocurre cuando estamos seguros de que estamos contratando con una empresa acreditada, porque esta empresa dispone de un seguro. El instalador automáticamente se pondrá en contacto con la correduría y a través de la aseguradora se reparará el daño causado o se sustituirá por un bien equivalente al que se ha estropeado. Sin más problema. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Y como conclusión, a modo de resumen, Andrés, a ver, ¿qué debemos considerar antes de contratar? Que lo tengamos claro. Pues yo tengo que insistir en lo mismo que vengo diciendo ya en las preguntas anteriores. Exigir el carnet de empresa instaladora de APM y luego no renunciar a ninguno de los derechos que nos corresponden. Un presupuesto previo que tenemos que aprobar y al finalizar los trabajos una factura. Y además, si la reparación es muy importante lo que hemos hecho en casa o es una instalación nueva, debemos de exigirle a la empresa el certificado de instalación eléctrica, lo que antiguamente todo el mundo conocía por el boletín eléctrico, porque eso es un documento por el que el instalador se compromete ante industria y ante el cliente que la instalación está ejecutada con arreglo a la normativa. Si no solo pedimos, o esta empresa no nos lo puede dar porque no es una empresa acreditada, no podremos posteriormente reclamar. Podríamos ir a un juzgado a decir que se nos ha hecho un perjuicio, pero reclamar económicamente, pero si esto nos ha originado un percance grave, como puede ser un incendio en casa, o un daño a alguna persona, no sé, una electrocución o algo... Pues fíjate... tendríamos un grave problema. Un grave problema, la verdad es que sí. Pues Andrés Galvez, secretario general de APM, como siempre tan instructivo. Gracias. Te damos las gracias de verdad por habernos acompañado. A vosotros, un gracias. Abrazo. Y tenemos más invitados. Vamos a hablar a continuación de una jornada organizada por AEFA, la Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante, sobre el relevo generacional en la empresa familiar. Tendrá lugar el día 24 de abril en el Salón de Actos del edificio de la antigua Cámara de Comercio de Alicante, en la calle Cervantes. Saludamos ya a José Antonio Carrión, director de programas de la Fundación Empresa Universidad de Alicante. ¿Qué tal, José Antonio? Hola, buenas tardes. Bienvenido. Encantado. Gracias por estar aquí. Y a Juan José Castón, director de AEFA y colaborador habitual nuestro. ¿Cómo estás, Juan José? Pues encantado de estar aquí, Lola. Muchas gracias. Gracias, como siempre. Bueno, la verdad es que la formación, José Antonio, puede aportar mucho en todo lo relacionado con lo que es la gestión de nuestras empresas. Es un buen complemento a lo que es la experiencia, ¿no?, y al conocimiento de quienes las dirigen. Esa es un poco vuestra aportación desde Fundeo. Correcto. Nosotros efectivamente desde ya hace algunos años venimos trabajando en programas muy aplicados. Es decir, en la universidad siempre hay un gap en el que a veces el empresario, sobre todo, es una persona que tiene mucha experiencia, pero a veces no ha tenido la oportunidad de poder desarrollar esos conocimientos. Entonces, desde concretamente el Departamento de Organización de Empresas, en Económicas, en la Universidad de Alicante, lo que empezamos a hacer fue hacer programas adaptados a sus necesidades. Y eso significa que tiene que ser una formación muy práctica y muy orientada a resultados. No podemos aplicar el mismo modelo pedagógico que aplicamos para alumnos, aplicarlo para, en este caso, profesionales que quieren instrumentos, herramientas que puedan permitir hacer más competitivas sus empresas. En un mundo cambiante por naturaleza, ¿verdad?, son necesarias, como decías, herramientas nuevas para que las empresas, pues sigan funcionando de manera óptima, más allá de esas inercias propias, ¿verdad?, de lo que es la actividad empresarial. Actualizar los conocimientos puede ser incluso un revulsivo en muchos casos. Bueno, totalmente de acuerdo.
De hecho, yo creo que tenemos alumnos que bueno, pues empiezan haciendo el máster en dirección de empresas y continúan con el máster en dirección de recursos humanos, porque se dan cuenta que más allá del conocimiento y la experiencia que adquieren, generan un networking con otros compañeros, otros alumnos, personas con experiencia. Me encanta ver cuando empresas pues depositan la confianza y a la segunda generación le dicen, oye, nos los envían, no por nada, sino porque creen que realmente necesitan ese elemento que les va a permitir ser un relevo en condiciones dentro de las empresas. Yo creo que ahí tenemos que trabajar codo con asociaciones como AEFA, que tenemos aquí, donde realmente hay una sintonía muy importante para ir adaptando los programas a las necesidades reales. Y además, el programa de este año, a lo mejor el año que viene hay que empezar a cambiar cosas, porque el mundo... Hay que ir actualizándolo constantemente. Constantemente. El mercado está cambiando, el entorno económico no para y nosotros no debemos olvidar esto. Yo no sé si quizás la crisis haya animado a los gestores empresariales, bueno, pues a intentar, como decíamos, optimizar los recursos y el funcionamiento de sus empresas a través de la formación. ¿Percibís esto desde Fundeum? Sí. ¿Habéis notado algún cambio respecto a vuestro alumnado, digamos, en los últimos años, en estos años que hemos atravesado tan duros de crisis? Realmente siempre nos vemos afectados. Al final la formación es un reflejo de la sociedad y te tienes que ir adaptando a ella, ¿no? Entonces sí que es cierto que hay muchas personas que, a mí me encanta la palabra reinvención, ¿no? Que han venido buscando la formación, buscar nuevas soluciones, empezar a mirar con otros ojos, porque se dan cuenta que si siempre haces lo mismo, los resultados nunca van a ser diferentes. Es muy importante por nuestra parte ayudarles a que lo vean, no solo desde los ojos de profesionales, buenos profesionales que son profesores, sino también a veces un compañero te da soluciones que dices, ¿y cómo no he pensado yo en esto, no? Yo creo que eso es algo que tenemos que potenciar y de hecho, bueno, pues realizamos actividades como este acto del día 24, del día 24, que son abiertos y que están precisamente pensados para que se generen foros de debate donde las empresas, las personas, los directivos compartan conocimiento y sean capaces de aceptar que hay realidades cambiantes y no le tengan miedo al cambio. Vivimos en él y seguiremos viviendo en él, seguro. Desarrolláis en 2 másters desde Fundeum, ¿verdad? Que es el... Correcto, el que en este caso patrocinamos o estamos colaborando con AEFA es el máster en dirección de empresas, pero también tenemos un máster en dirección de recursos humanos, orientado ya más allá de eso. Tenemos también algunos programas específicos como el máster en dirección de restaurantes y fumbientelero. En fin, procuramos ir buscando también siempre productos muy prácticos y muy adaptados a los horarios. A las necesidades también, ¿verdad? Claro, a la demanda. Claro, totalmente. Sobre el terreno. Sí, no hay más remedio. No queda otra. Claro está. Para dar una respuesta, ahí tiene que ser así, una respuesta adecuada. Totalmente de acuerdo. Decíamos que la vida es cambio y nuestra adaptación a ellos es una cuestión, yo diría, de supervivencia en muchos niveles, ¿no? Una máxima aplicable al 100% al ámbito de la empresa, al ámbito empresarial. Y si hablamos de empresas familiares, aún más si cabe, ¿verdad? Porque el tiempo pasa y el relevo generacional puede suponer un escollo, Juan José. Sí, así es. Yo a mí os estaba escuchando y yo creo que la palabra ideal es evolución. Evolución en todos los ámbitos de la vida. Evolución a nivel personal, evolución a nivel empresarial, evolución a nivel familiar. Y la formación es un elemento importantísimo en esa evolución, ¿no? Efectivamente, en el caso de las empresas familiares, el relevo generacional es uno de los elementos imprescindibles que hay que analizar, que hay que planificar con suficiente antelación, que hay que estar formado para adaptarse al mismo, porque, bueno, lo indican los estudios, por no reiterar los datos que siempre doy, del 70 al 80% del tejido empresarial alicantino es familiar, incluso superando las fronteras alicantinas, yendo a tejido empresarial español, europeo. Y de ese porcentaje, pensemos que solamente el 65% están en primera generación, un 25% en segunda, un 9% en tercera y solamente un 1% llega a cuarta generación. Estamos diciendo que muchas empresas desaparecen por el camino. En ese camino, efectivamente. Y bueno, y hace poco lo comentábamos, y es importantísimo el poder llegar a esas generaciones por una simple razón, porque el que la empresa familiar vaya superando ese relevo generacional conlleva que se consolida y que gana en competencia. Y esa competencia no solamente es importante
para ellos como empresa, sino incluso para el propio tejido, para la propia sociedad. El ser más competitivos nos permite jugar en otros mercados, jugar en otras ligas a nivel internacional, jugar con otras herramientas. Siempre se es consciente desde una empresa familiar de que el relevo generacional que tiene que llegar, si esa empresa continúa en el tiempo como es lo deseable, es realmente un problema. O sea, hay un momento en el que se toma conciencia de ello, ¿no? Yo diría debe hacerse. Que sí, casi con rotundidad. Digo casi porque siempre, lamentablemente, hay alguna empresa que acontece lo que es el momento del relevo generacional con anterioridad a que se den los supuestos en los que uno empieza a planificarlo, pero en todas las empresas familiares, en casi todas las empresas familiares, el relevo generacional en un momento anterior o posterior de su vida, de esa evolución, los fundadores, esa generación que va a ser sucedida, adquiere de alguna manera constancia de que tiene que planificarla, que tiene que formar a los posibles sucesores, que tiene que elegir a los posibles sucesores, y la herramienta adecuada es de alguna manera esa planificación. Es decir, todos estamos aquí con un tiempo limitado. Cuando uno forma parte de una empresa familiar, tiene que darse cuenta que su tiempo está limitado y que ese proyecto que es la empresa familiar le va a superar a su vida biológica, con lo cual, de alguna manera, y es una de las fortalezas de la propia empresa familiar, el que supera lo que es al individuo para convertirse en un grupo, el grupo familiar en este caso, ¿no? Y entonces, pues, en un momento determinado, ese fundador, en la primera generación, incluso en generaciones posteriores, pues tiene que prever ese paso de una generación a otra. ¿Se hace, Juan José? Fíjate, ¿con la suficiente antelación? Yo creo que gracias y te hablo a nivel Alicante, que gracias al trabajo desarrollado desde la asociación de la empresa familiar, desde su creación en el año 95, la figura de Manuel Peláez, la figura de los empresarios que han formado parte, yo creo que se ha sembrado mucho. Que existe de alguna forma, bueno, pues una gran actitud frente a este relevo generacional. A este momento, ¿no? Que tarde o temprano se produce, como decías. Que luego den los pasos. Bueno, pues lo cierto es que los años de crisis, en cierto modo, y eso lo hemos constatado, ha supuesto un cierto paréntesis en ese proceso de planificación. ¿Por qué? Porque lógicamente primero tenías que atender a tu empresa. Si no hay empresa a la que suceder. Si tu negocio no funciona, no hay negocio en el que sucederá nada. Claro. ¿No? Entonces la crisis, yo creo que creemos que ha supuesto un paréntesis, pero la mente del empresario familiar, y son constantes las consultas que recibimos en ese sentido, existe el elemento del relevo generacional, de la planificación, muy, muy patente en su planificación, en su mentalidad. ¿Qué instrumentos existen para abordar este proceso? Hablabas de planificación. Bueno, yo creo que toma de conciencia. Ese es el elemento fundamental. Planificación, yo siempre digo que ese plato tiene 3 ingredientes, que son planificación, comunicación y generosidad. Y luego, por supuesto, preparación, formación. Tiene que haber comunicación entre los miembros de la familia, tiene que haber planificación. ¿Qué momento sería el adecuado para empezar a planificar? Bueno, pues depende de la empresa. Cada empresa es un mundo, cada empresa familiar es un mundo. Según te vayas a distintas doctrinas, pues unos hablan de cercano a los 50, otros empiezan a planificarlo antes, porque prevén unas expectativas de retirada antes, porque prevén que se renueve la sangre, el conocimiento dentro de la empresa. Depende de la empresa, si eres más tecnológica, si eres menos tecnológica. Como te decía, planificación, comunicación, generosidad. Y bueno, y luego existen instrumentos jurídicos como es el protocolo familiar, que ha demostrado su eficacia. Sí. Bueno, seguiremos hablando, tendremos tiempo sobre este tema. Es muy bonito. Muy bonito, ya lo creo. Pues José Antonio Carrión, Fundeun, Juan José Castón, AEFA, gracias por habernos acompañado y mucho éxito en vuestros respectivos empeños, ¿de acuerdo? Un abrazo. Gracias. Y antes de marcharnos, unas pinceladas de nuestra agenda de actos. Los próximos días 11 y 12 de abril se celebra en IFA Anticauto, el Salón Internacional de Automóviles, Motocicletas y Recambio Antiguo y Clásico. Tendrá lugar junto a Colección, a la Feria del Coleccionismo de la Comunidad Valenciana. Y APM ha organizado una jornada técnica gratuita sobre el nuevo reglamento de alta tensión que modifica el anterior, vigente desde el año 1982. Tendrá lugar el lunes 20 de abril a las 4 de la tarde en las instalaciones de Atisae, Avenida de Elche 164. Y COEPA saca sus cursos presenciales y gratuitos a diferentes emplazamientos de la provincia. En concreto se celebrarán en Sax, Dolores e Ibi. Los cursos se celebrarán entre el 23 y el 29 de abril y son de diferentes temáticas, como son inglés, niveles A1 y A2 y contabilidad básica.
Y le recordamos que la jornada de AEFA sobre relevo generacional en la empresa familiar tendrá lugar el día 24 de abril. Y con la agenda nos marchamos. Jorge Gutiérrez ha estado al frente del control técnico y de sonido. Disfruten de la tarde. Adiós.